Continuamos con el Diplomado de Nómina y Prestaciones Sociales que ofrece Confenalco Antioquia para la región de Oriente, Valle de Aburrá Norte, Valle de Aburrá Sur. Bueno, veníamos entonces trabajando ayer el tema de las novedades. Un compromiso era que hoy, pues como me dijeron que hoy no, pero que posiblemente mañana me organicen lo de la opción de nómina automatizada con los servicios que cobran, que nos lo van a habilitar. Entonces, hoy digamos que todavía no tenemos como esa posibilidad, estaría de manera individual con cada uno, pero tenemos pues como, digamos, hay veces las empresas tienen como margen, por ejemplo, hoy es 10, la quincena es el próximo lunes, ¿cierto? Entonces, cuando las empresas tienen, digamos que es un domingo, normalmente pagan el mismo viernes, ¿cierto? El viernes o antes, pero esta vez es un lunes, entonces hay veces hasta pueden pagar el mismo lunes, ¿cierto? Pueden llegar, organizar algo y pagar en la mañana. Entonces digamos que estamos como en el margen de pagar una nómina, unos procesos pero acuérdense que ese proceso tiene la revisión de financiero o de otros jefes y luego el tema del trámite de pago. Entonces no siempre es como tan del último momento, sino que se lleva pues como a un proceso muy normativo también para el pago de las nóminas. Bueno, entonces esperemos que mañana organizamos bien o yo organizo y les mando bien consolidada la nómina, o el viernes pues como el último día sí deberíamos de tener todo organizado. Vamos a trabajar hoy unos temitas teóricos y ahorita volvemos como al ejercicio de la nómina. Ayer les mandé al finalizar unos temas, siete ejemplos, y son de manera oportuna en este momento en el que vamos con la revisión de la nómina, porque digamos que en cualquier momento surgen. Entonces, digamos que nosotros no podíamos decir, por ejemplo, nuestra empresa está hace 21 de abril trabajando. Estamos en un periodo de prueba, tanto para los indefinidos como para los término fijo y obra labor. Estamos como en ese periodo. Pero en ese periodo de pronto ya empiezan a verse unos temas de fuero de estabilidad laboral reforzada. Fuero es como un derecho, fuero es como algo que me reviste. Ay, qué pena, sí. No vemos la pantalla. Qué pena, sí. Esta es la pantalla. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí la están viendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces el fuero, estabilidad laboral y reforzada es como que, bueno, debe estar muy claro por la empresa. Entonces ahí entra un tema jurídico y derecho laboral que las empresas dicen, bueno, ¿será que sí, será que no? Los empleados, ¿será que sí, será que no? Y el tema normativo. Entonces la estabilidad laboral es una protección otorgada a los trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la cual implica que no pueden ser despedidos debido a la condición. O sea, como una situación, digamos, en la que está en desventaja con el empleador, digamos, en ese tema, en esa breve definición. Entonces, digamos que podemos tener los principales. Aunque ahorita vemos que en el sector público, por ejemplo, a veces hay otro que se llama la ley de garantías. Entonces, digamos que dicen no puede ni contratar ni despedir durante ese tema, pero a veces hay unas jurisprudencias que dicen que sí, que no. Bueno, pero miremos como las generales en el sector privado, inclusive en el mismo sector público. Por ejemplo, hay uno que dice fuero de salud, cuando la situación de salud del trabajador le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores. La condición de debilidad debe ser conocida por el empleador. Entonces, cuando la condición de salud le impida o dificulte el desempeño de las labores. Digamos que puede ser como en un proceso de incapacidad, de tratamiento, de pronto se está evaluando si es algo laboral, no simplemente decirle que ha despedido, ¿cierto? O se le terminó el contrato y ya. Lo más común es que eso pasa. Pues eso, el empleado no dice nada, tiene las dolencias, el empleador tampoco, se terminó el contrato y muchos dicen, vea, es que yo tenía esto, entonces puede que después retome con una demanda y se llama que le paguen brazos caídos, que le reintegren a sus labores. Digamos que eso ya son fallos judiciales.
pero en condiciones de que el empleador conozca del fuero de salud, que sepa que está en un tratamiento, inclusive que esté incapacitado, pues no podrá dar por terminado el contrato. Vamos primero con este. Vamos con fuero por acoso laboral. Para trabajadores que sufren acoso laboral, el fuero se activa desde el momento en que se interpone la queja y finaliza 6 meses después. El tema de acoso laboral también es un tema que es muy engorroso, muy subjetivo a veces, pero cuénteme, ¿cuál es la ley que regula el acoso laboral? ¿Quién de pronto usted la ha trabajado? Como que si lo tienen en el normograma, para que vamos teniendo, porque esa es una que se está utilizando mucho, el tema del acoso laboral. Cuénteme quién de pronto tiene claridad, busquémoslo ahí, para que vamos dándole como que se nos vaya grabando esa información. ¿Cuál es? ¿De qué año? ¿Quién escribió por aquí? 10. Profe, Ah, ¿no muy es bien. la ley 1562 del 11 de julio de 2012? Gloria, Yarixa vamos a revisar la que tú nos dices, pero digamos, la ley marco, pues es la ley 1010 del 2006. Esa es la ley marco, la que determina modalidades, definición y modalidades del acoso laboral, pero vamos a ver aquí una cosita. Venga, busquemos la que usted nos dice. Entonces, recordemos que en la funcionpublica.go.co, recordemos que vamos a mirar acá las normas, la ley 1010 del 2006, que está vigente, y nos dice por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Entonces miremos por acá, por ejemplo, las vigencias, modificada por la ley 2209. Miren que aquí ya nos muestran la que cambió, acoso laboral, fechas, 23 de enero. Vamos a ver esta vigencia acá, a ver qué fue lo que cambió. Entonces, ¿cuál fue la que nos dijiste, Flor? La ley 1562 del 11 de julio del 2012. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Entonces, sí es como más, a ver por acá, ampliar, modernizar el sistema de riesgo laboral y brinda a todas las personas con diferentes tipos de contrato el programa de promoción y prevención al riesgo laboral. Está muy enfocada al tema de riesgo laboral. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Entonces, listo. Entonces la ley marco muy bien, la ley 1010 del 2006. Pero miren que, por ejemplo, el año pasado la ley 2209 decía, se modifica el artículo 18. Entonces vamos como acá a la ley, a ver, decía, artículo 1, modifíquese el artículo 18 de la ley 1010. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en 3 años a partir de la fecha en que haya incurrido las conductas a que hace referencia esta ley. Artículo 2. La presente ley rige a partir de la fecha. Miren que es una ley que modifica un artículo simplemente. Vamos a mirar acá el artículo 18 de la ley 1010 que nos decía. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en 3 años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas que hacen referencia a la ley, artículo modificado por esta ley. Esta es la sentencia. Esta es la sentencia. Entonces, ahí para que miremos ahorita, miren la sentencia del Consejo de Estado. Y aquí nos cuentan como una historia en la que, por ejemplo, a partir de eso se genera como una jurisprudencia o un cambio en la norma. Entonces, por acá nos decía que eran 5 años.
ver por acá. Listo, entonces quedó en 3 años. Era ley 10, artículo 18 de la ley 1010. Mire que decía que eran 6 meses. 6 meses después de la fecha en que hayan incurrido las conductas. Entonces el año pasado pues cambió a 3 años. Listo, entonces por eso cuando volvamos acá dice, bueno, entonces, pero también si no se cumple, si digamos que es algo que es inventado, no es real, pues también puede ser una multa y una sanción para el empleado. Listo, entonces, dame un segundito. Listo, entonces, en ese momento en que un empleado está pues como en esa situación, digamos, no puede ser despedido y finaliza 6 meses después. Ya mire que se puede llevar hasta 3 años. Esta era pues una que teníamos antecitos. Bueno, entonces digamos que, ¿cómo empieza un tema de acoso laboral? En las empresas hay conformado, ¿cierto? Un comité de convivencia laboral. Se llama así, un comité de convivencia laboral. Por ejemplo, el patrono no puede estar directamente, sino que es como alguien de la administración, 2 representantes de los empleados, ¿cierto? Un representante de, puede estar también la ARL, pero digamos que está en un comité y el mecanismo como de comunicación, digamos que también se debe garantizar como el anonimato a veces. Entonces, algunas empresas tienen buzones a donde llega la queja o llega un correo electrónico, ¿cierto? Y ahí se empieza como se reúne el comité, se evalúa si aplica para la ley 1010, digamos que se cita a las partes y puede pasar a ver como un ejercicio pues más como de ya jurídico. Entonces, el tema del acoso laboral con esa ley, por ejemplo, no solamente es del empleador hacia el empleado, también puede ser del empleado hacia el empleador, o sea, al contrario, pero puede ser también entre compañeros, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas vemos de eso? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas hemos visto que, por ejemplo, un superior, pues el tema del trato que se le da o la orden que se le brinda, la instrucción, el tema de abuso, pues obviamente sexual, abuso de poder, el tema de la salud mental, ¿cuántos temas ya pueden definirse como acoso laboral? Entonces, es un tema, y ahí ustedes que tienen es una, digamos, una imposibilidad de prescindir del contrato. Entonces tendrá que seguir como en las condiciones pues que se tienen entonces, ¿qué pasa a veces? En las empresas empiezan a limitar, por ejemplo, a esa persona que no viaje, a que no tenga viáticos, horas extras, a que esté en un puesto que de pronto no le guste. Se busca también, algunas empresas tienen como en ese mismo momento, pues como que ya saben que están, por ejemplo, el mismo jefe que fue citado a descargos por acoso laboral. Dígame cómo se siente la persona, cómo se siente. Entonces ya empieza como a tirar un poquito más duro, pero a la vez prevenido, pues como para que no se siga como acentuando el tema del acoso, pero limitan la persona a ciertas actividades buscando como que renuncie. Entonces es un tema complicado. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna experiencia, algún tema puntual sin mencionar, pues personas, pero o empresas que de pronto les haya tocado como o tener esa queja y que el jefe de pronto, la persona, un compañero, cómo cambió, cómo se dio esa relación, o al contrario, que ustedes son los jefes, cómo que los demandaron por acoso. ¿Quién de pronto le ha tocado algo remitiéndose al comité de convivencia y hablando de la ley 1010 del 2006, cuanto a acoso laboral? ¿Quién de pronto tiene alguna situación que haya vivido en la empresa? Todavía no les ha tocado nada. Por ejemplo, se habla de el maltrato laboral, la persecución laboral,
la discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad, desprotección, por ejemplo, si no le pagamos la seguridad social, conductas atenuantes, ¿sí? Circunstancias agravantes. Es todo lo que nos dice acá. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo Profe, estás? bien, gracias, soy Rosalía. Pues en la empresa sé que hubo un caso, y no que no me sé muy bien el chisme, pero sí sé Chisme, que, ¿cierto? sí, no me sé como muy bien en detalle, pero sí sé que hubo un compañero y eso los dejan como un tiempo, como que son 6 meses de Investigación. prueba, no sé cómo se llama eso, como un periodo luego de que el comité da o sea, no da el aval para que la persona se la despidan y eso, pues, mejor dicho, a él lo iban a echar y sé que estaba protegido por el comité. Y le dan como un periodo de 6 meses, a los 6 meses volvían a evaluar como el caso. Otra compañera sí sé que la echaron eso sí fue por no acatar una serie la echaron incluso con justa causa por no acatar una orden y ella apeló pues todo el tema porque la orden estaba sujeta a un tema de seguridad de la oficina, entonces ese sí fue complicado. Pero el más reciente fue el compañero que sé que estaba como, sino que no es exactamente como los detalles del por qué, pero sí sé que estaba con este tema, a él no lo podían tocar para nada, no, y es delicado, o sea, el tema de este comité es muy importante, delicado, y sé que son muy objetivos, pues que se compone como por miembros de la empresa muy, muy objetivos. Exacto. Exacto. Y muchas gracias, Rosalía. Y por ejemplo, como les digo, el empleador no puede estar pues como en ese tema del comité, sino como un representante. Pero, por ejemplo, alguna vez, un caso que me pasó en una entidad, yo era como, digamos, el director financiero, había por encima la gerencia, entonces me nombraron como representante de la gerencia, pues de la dirección, de la administración, como en el comité de convivencia, había 2 empleados, otra persona, éramos el comité, pero entonces en algún momento, yo siendo el financiero y administrativo, le di como una instrucción a una vendedora de otra área, pues que otro director al nivel que yo estaba, digamos, era quien las dirigía, entonces yo pues, consideré que le podía indicar que a un cliente que estaba por afuera en la oficina, le diera pues como que lo atendiera y le brindara información sobre el servicio, algo así. Entonces no lo atendió, dijo, no, sí, dijo que sí, que no, los dejó la persona ahí esperando, se fueron, y luego en un comité de gerencia, pues yo expuse la situación y decía que teníamos faltas de ventas, que mire lo que había pasado, entonces, digamos que ya quedó como un llamado de atención a esa persona, entonces la dirección de esa persona le hizo el llamado de atención, bueno, todo, y consideró que yo estaba haciendo algo como un acoso laboral, entonces simplemente montó la queja en un buzón, llegó la queja al mismo comité y entonces el mismo comité dijo que yo me tenía que aislar ya no podía ser miembro del comité de convivencia laboral. Entonces digamos que ya yo tuve que pasar a ser como a salir, luego a descargos, la otra persona, y la instrucción fue pues que simplemente evitar pues como esas instrucciones de un área hacia otra. Me parecía pues que el cargo que yo tenía era más integral. Entonces propuse como que en la estructura organizacional ese cargo, que a la vez cumplía las funciones de subgerencia, tuviera una amplitud hacia las demás áreas. Entonces que el cargo no se llamara dirección administrativa y financiera, sino subgerente. Entonces que si no estaba la gerencia, pues esa persona podía dar instrucciones a todas las áreas, para que no se considerara que no podía dar la instrucción, no yo, no la persona, sino el que estuviera ejerciendo el cargo, que tenía la función de ser subgerente. Entonces, digamos que esa situación es muy maluca, porque, ¿cierto? Uno empieza como que, bueno, entonces, ¿cómo manejamos esto? Sí. Cuéntanos, ¿quién alzó la mano? Pero es que sale CL, ¿quién No, es? profe, Carolina Leighton. Ah, Carolina, cuéntanos. Entonces, cuéntanos tu experiencia. Profe, yo también estaba nombrada como por el empleador en el comité de convivencia. Sí, Entonces teníamos muchas quejas por una monja. sí, Pues era una religiosa que trataba muy mal a las empleadas
y las humillaba y las gritaba y como que les llamaba la atención delante de, pues a gritos delante, pues en el hogar, delante de todo el mundo. Sí. Entonces, pues a ella, no sé, lo que pasa es que con las religiosas manejan todo diferente, ¿cierto? Todo es más como escondido y así, entonces a ella obviamente pues no la iban a llevar como al comité de convivencia, ni la iban pues a acusar como de Públicamente. acoso. Sí. Eso. Entonces, digamos como que la sugerencia que yo les hice a cada una era como que escribieran una carta cada una, la que se hubiera sentido pues como ofendida por ella y se pasara a la dirección. La dirección del hogar también es por una religiosa, pues la directora también es una religiosa. Y que en caso pues de que ella no hiciera nada, ya se hablara con la superiora, con la madre provincial. Ah, ya. Entonces, pasaron cada una, pasó como su queja escrita y se le pasó a la directora y ya ella sí pues como que se encargó ya en su asunto pues como de la monja y cambió, pero no, pero a ellas como que no las van a pues a sentar allá a hacerles un proceso de convivencia y así, no, pero pues sí se puede, sí se pudo como arreglar el asunto, por lo menos mejoró. Carolina, sí, no, muchas gracias por la participación. Sí, mejoró porque obviamente llaman a orden, pues como vea lo que está pasando, mire las quejas. Y lo que tú decías, son instituciones que tienen una filosofía y unas políticas, digamos, muy arraigadas en cuanto a, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó en la zona del Oriente? Hace unos 2 meses, un periodista que en su momento fue de la FM, hizo un libro y unas investigaciones contra unos padres, así, y solicitó al obispo de la diócesis de Son Río Negro una información, él no la brindó y le dictaron 3 días de cárcel domiciliaria. Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque pues, todavía consideran que la información es muy enrocada, se llama así como cerrada, como de ellos solos. Sí. Lo mismo que la policía, el militar, por ejemplo, la justicia militar tiene, ellos mismos tienen una justicia. Entonces consideran que, pero eso ya va saliendo como les dije, Como a la luz. sí, como desde la Ellos no les Constitución del gusta, 91. y Sí. no les gusta como que se den cuenta de las cosas, pero saben que sí tienen, digamos, como que arreglar las situaciones porque sí reciben demandas y sí, y pues y sí han favorecido al trabajador, por lo menos, digamos, como con las monjas con las que yo trabajo, sí han recibido demandas por trabajadores y los trabajadores han sido favorecidos. Claro, porque van en contra del pecunio, se llama pecunio, algo como de como de los recursos de la institución, ¿cierto? De la congregación. Y entonces el Ajá. derecho laboral pues aplica ahí. Entonces, sí, desde la Constitución, ya voy, Sonia, desde la Constitución del 91 que se declaró el Estado laico, pues, de varias religiones, entonces se fue un poquito bajando también el tema de la ley, de la justicia, pero bueno, es buscar también eso de que hay instituciones educativas, hay instituciones como estas de promoción y prevención, que son manejadas por comunidades religiosas. Entonces, también que se garantice la estructura, pues, de la parte laboral. Y ese comité de convivencia, pues, busca eso, de que se dé trámite a esas quejas, pero mira, entonces cuando a uno le llega como esa situación, uno no sabe cómo orientar, ¿cierto? Porque se vuelve como un mediador ahí y por eso los empleados tienen que votar inclusive quién quiere que los represente en el comité de convivencia. E inclusive en los descargos de un proceso disciplinario, inclusive se puede que un compañero lo acompañe para que sea pues como un testigo de eso, pero es un tema pues engorroso, ¿sí? Bueno, Sonia nos iba a contar algo. Profe, no, en respecto pues como a esos casos, hay unos casos que son como muy difíciles de uno saber si es o no caso de acoso laboral. Supongamos en el tema de la construcción que yo trabajo en el túnel del Toyo, eso es netamente de hombres, ¿cierto? Somos Sí, muy señor. poquitas las mujeres y allá se presenta un tema de que entre hombres, usted sabe el lenguaje que ellos manejan y Sí, por un tema de la gobernación nos tocó, empezamos a incluir mujeres en obra, no en las oficinas, somos muy poquitas y en obra casi no hay. Y estábamos incluyendo mujeres y hubo un tema de eso, porque les decían pues palabras y entre ese gremio se hablan muy feo.
y no es de tratarse pues de que el otro lo está tratando mal ni ofendiendo, sino que es un lenguaje que ellos manejan y muchos niños pues que eran como de la zona y eso y no estaban como acostumbradas a eso, entonces empezaron con ese tema de que el maltrato, que el mal lenguaje y se tuvo que hacer como un trabajo todo grande pues porque al final no era como un acoso, sino un lenguaje que en ese gremio se maneja mucho. Exacto, total. Pero eso llegó a un comité de convivencia, llegó queja, Sí, sí, llegó... de las niñas, pues de que los superiores les decían malas palabras, que ellas se sentían ofendidas pues con eso. Y se hizo un trabajo muy grande con eso, pero es muy difícil, pues, profe, una costumbre de muchos años, que y de por sí en esas obras tan grandes es más hombres que mujeres, porque somos muy poquitas mujeres, y entonces sí se hizo pues un trabajo todo grande con eso y se investigó y en sí el tema era como el tema del lenguaje y de la expresión hacia ellos. Y como Claro. muchas niñas, como son de que nosotros tenemos que incluir gente de la zona, nunca habían trabajado en obras, entonces se sentían como muy ofendidas con eso, pero sí se hizo todo un trabajo con eso. Pues. Claro, muy interesante porque es un trabajo también que se puede hacer como de, digamos, más de cultura, ¿cierto? Pero también cuando se da un tema sexual, ¿cierto? Un tema de, digamos, de extorsión o algo, pues ya son como que lo que decíamos ahorita, digamos, la persecución, todo eso que se logre demostrar, pues sí es como para la persona estar cubierta y que tenga ese fuero. Muy bien, Rosalía, cuéntanos, Rosalía. Profe, no, qué pena, es que por acá recordando, en pandemia se presentaban varios casos pues, que yo conozco por el tema del horario. Sí. Y sé que hubo, pues la pandemia nos trastornó todo, pero sí sé que hubo como varios casos que se llevan al comité porque se llamaba después de cierta hora, e incluso a mí me ofrecieron un trabajo con una persona que ya estaba, una jefe que ya estaba como marcada por eso, tanto cuando trabajamos en presencialidad y mucho más ahorita, y mi respuesta fue precisamente por eso que no, entonces la jefe me dijo, y ella ya está, o sea, la jefe del área ya estaba como ¿cómo se dice? Como en seguimiento por el acoso Ah, sí. laboral que tenía queja de varios funcionarios. Entonces ya con mi respuesta me dijo, no, esto sí ya me pone en alerta porque sé que pues hay el rumor y había ya testimonios y cosas y creo que finalmente la jefe le tocó renunciar, la que ocasionaba este tipo de problemas. Porque cuando la persona le decía, no voy a estar disponible, o no puedo, o no le contestaba, empezaba a tomar represalias con ellos. Y como ya había chat, entonces con eso, las personas que hicieron pruebas, con las pruebas Claro. en el comité, todo el cuento, y eso llegó, sí sé que llegó como a mayores. Es eso también lo de las pruebas, por ejemplo, correos, llamadas, chat, audios, videos, que ustedes han visto que en cada rato sale que un video, que el empleado, eso sale que hasta en séptimo día, todo eso que es tan amarillista, de que ella grabó, que el empleador la acosaba, todo eso. Creo que salió una vez un especial de eso, de acosos laborales. Entonces, sí, son situaciones como que se deben de manejar. Hay que formar mucho en esa ley a los miembros del comité de convivencia, capacitar, porque como ellos analizan esa queja y puede también, como les digo, a la persona que pone la queja y que no procede, pues también el juzgado le puede colocar una especie de multa. Y recordemos que habíamos leído por ahí que la multa debe ser no para la empresa, sino para promover como, pues para campañas de evitar el acoso laboral. Entonces, bueno, ese tema de que el fuero es de que si la persona está en un proceso de acoso laboral que está demostrado que está como pendiente, pues no se puede despedir para que no se sienta pues como que fue por ese tema del acoso laboral. Entonces, el fuero por acoso laboral. Bueno, hay un fuero que se llama el sindical, garantía que gozan algunos trabajadores sindicalizados de conservar el empleo. Entonces, primero es que el sindicato esté conformado, ¿cierto? Que tenga personería jurídica. Entonces, un sindicato, pues la ley dice que tenemos libre asociación, pero a veces no prospera, pues de que se consolide el sindicato, sale que tengamos mínimo, es que no tengo aquí mínimo 10 personas. Tengo aquí el librito, ayudan con
con el artículo, yo lo busco acá. ¿Cuántos se requieren para que haya un sindicato? Pero debe estar pues como reconocido, debe estar avalado. Entonces ese sindicato tendrá pues como una mesa directiva. Aquí. Y ahí tenemos el presidente del sindicato, secretario, tesorero. Y entonces tendrá que tener casi que siempre cubren cubren a la mesa directiva. ¿Sí? Tienen fuero sindical los de la mesa directiva, la junta directiva pues del sindicato. Entonces, mínimo para constituir un sindicato. Han visto que hay algunas empresas que tienen 1 o 2 sindicatos. Tienen que someterse también a votación todo sindicato de trabajadores grado 1 necesita para constituirse un número no inferior a 25 afiliados. Y todo sindicato ¿qué necesita el sindicato para formarse? Una copia del acta de fundación suscrita por los asistentes, copia de acta de elección de la junta directiva, copia de unos estatutos. Vamos por acá. Copia de estatutos, nómina de la junta directiva, nómina completa. Ten presente que los sindicatos tienen una clasificación. Entonces, el artículo 356. El artículo 356 del Código Sustantivo habla de los sindicatos, por ejemplo, de empresa, que están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades. Hay sindicatos de industria o rama de actividad económica, gremiales, de oficios varios, y entonces necesitan mínimo 5 empleados que conformen el sindicato. Entonces el artículo 39 de la Constitución Política también permite pues que los sindicatos se puedan constituir no por escritura pública, sino por acta de constitución, y deben estar radicadas en el registro sindical del Ministerio de Educación. Listo. Y también al Ministerio de Trabajo, los siguientes documentos. Bueno, nos habla pues como de los trámites, pero a lo que voy es que comenzar el sindicato no siempre es tan fácil, porque algunas empresas tratan de disuadir, ¿cierto? Como ese número, si no se ha constituido, como que disuaden el grupito. En algunas ha pasado. Otras que hacen abiertamente, dicen, vea, hagamos primero una convención colectiva, un acuerdo, ¿cierto? Lleguemos a un acuerdo. Podemos brindar esto, podemos brindar lo otro. Y entonces los empleados deciden no vincularse, no someterse al sindicato, no afiliarse, sino que se van por la Profe, convención. Hola. y qué pena, con respecto a eso, las empresas con ese pacto colectivo, por firmar uno, por no participar en el ¿qué? En el sindicato le dan una plata. Entonces, eso también va disminuyendo el sindicato, pues porque prácticamente compran como al trabajador para que no se meta a ese tema. Por ejemplo, en Sofasa, un tío que trabaja en Sofasa, sí, que firmaban pacto colectivo, rifaban 2 vehículos. Sí, entonces, así era en la 9, yo trabajé en la 9 y uno firmaba cada año el pacto colectivo y le daban una plata por firmar eso. Exacto, entonces la empresa dice, yo les brindo el pacto colectivo, ahí hay algunos beneficios, disuade, ¿cierto?, el sindicato porque genera entonces estabilidad laboral reforzada, exigencias, fueros, tienen que, por ejemplo, al director del sindicato, al presidente, casi que pagarle y no exigirle trabajar, sino que va a trabajar en función del sindicato para eso. Entonces, digamos que hay también el tema del fuero sindical, la protección que tiene como trabajador en la estabilidad laboral reforzada. Por aquí, qué pena. Y vamos por acá el fuero de maternidad. Entonces, a una mujer que está en embarazo, en estado de embarazo, lo que no la deja, no permite que se despida o que se le termine el contrato es el fuero de maternidad, que es la protección otorgada a la mujer trabajadora en estado de embarazo y que todavía esté en periodo de lactancia. ¿Listo? Para que acuerden que el periodo de lactancia continúa luego de la licencia y entra hasta los 6 meses de nacido el bebé y tendrá fuero por maternidad.
¿sí? También tenemos el fuero de paternidad, que es la protección al trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente esté embarazada. Ahí, por ejemplo, también se demuestra que si tiene hijos menores, ¿sí? También es como un tema de la empresa. Y por acá tenemos el fuero de madre o padre, cabeza de familia, para trabajadores que cumplan con las condiciones de ser madre o padre, cabeza de hogar. También se puede demostrar que tiene un hijo menor, que ve por él y que entonces tendrá estabilidad laboral reforzada. Aquí nos faltó el de... Profe, qué pena le interrumpo. ¿Qué es un Sí. fuero? Fuero, mira, aquí tenemos la definición. La estabilidad laboral reforzada es una protección otorgada a los trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, un fuero es como un derecho, como una especie de manto que lo cubre, como una cosa, un escudo que no lo deja que lo toquen, ¿cierto? Como un fuero, pues lo veo yo así, como un revestimiento que permite que la persona de pronto no sufra ese señalamiento o esas fuero. Significa ley o conjunto de derechos que en la Edad Media una monarca concedía a un territorio, ciudad o persona. Es un conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza un territorio o una persona. Entonces, un fuero es como una protección jurídica que se tiene. Ahí nos faltó una muy importante, que es la etapa prepensionado, cuando entra la persona, el empleado, a 3 años previos a la edad de jubilación, entra en una estabilidad laboral reforzada por el tema de prepensionado. Entonces aquí no sé por qué no estaba, pero esa también es muy importante. Bueno, digamos que pueden haber otros fueros, pues que no lo pueden, digamos, despedir si la persona puede estar, por ejemplo, cuando una persona está desaparecida. Entonces, ¿hasta cuántos días puede estar como que no puede? Por ejemplo, hubo un debate, ya les había mencionado el caso del ingeniero forestal que hace más de un año está perdido en San Andrés de Cuerquia. Y entonces, al principio hubo un debate que PM o el contratista le terminó el contrato al joven, ¿cierto? Les terminó el contrato de trabajo. Entonces, el tema jurídico, que porque le habían dado por terminado, entonces que porque ya está desaparecido. Pero digamos que hay un fuero en los primeros, digamos, en un tiempo establecido para que se declare pues como ya perdido, ¿cierto? Desaparecido. Entonces, todo ese tema del fuero de protección para los, digamos, trabajadores, nos entra como a regular el tema de que la empresa no puede despedirlo, ¿cierto? Y que si los despide y le paga una liquidación como pensando pues que está correcta, la persona puede ir ¿cierto?, a demandar para que le restituyan los derechos. Y lo que ha pasado, no sé también si les pasó en alguna empresa, que la ley permitió que volviera a reintegrarse y que se le pague en brazos caídos, que es todo lo que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo por fuera de la empresa. Yo no sé si a alguno le tocó que, por ejemplo, desde nómina le haya tocado pagar algo que se llama como brazos caídos o el pago por haber despedido a la persona. Rosalía, cuenta. Profe, yo tengo una duda de lo que hablamos ahorita de los prepensionados. Cuando hablan de que se negoció con la persona, o sea, ¿eso hay algo de ley que se puede hacer o eso depende de la empresa, la negociación que haga, o pues como el detalle de eso ya es muy de la empresa? Decirle, le pago tanto y váyase ya, o cómo se manejo de eso? Rosalía, mira, ahí por ejemplo, a ver, el de estar en 3 años antes ya es una estabilidad laboral, o sea, no lo pueden, digamos, despedir. Negociar y nada garantiza que el empleado no demande, pues que no solicite ese derecho. ¿Qué han hecho con algunos empleados? ¿Se acuerdan que en algún momento en algunas empresas que eran muy tradicionales decían no lo dejan llegar hasta 10 años antes? O cuando lleva 10 años, no sé si les tocó, ya damos gloria con ese caso que nos planteas, pero no sé si les tocó en algunas empresas que decían, vea, va a llegar a los 10 años, no lo dejaron llegar, lo sacaron a los 10 años. No, antes de 3 años, vea, lo negociaron por la tabla, y muchos trabajadores ya mencionan la tabla. Entonces, decían que en esa tabla pues habían como unas
del mismo pacto colectivo, ¿cierto? Entonces, previamente a los 3 años, ¿qué hacen algunas empresas? Hacen una negociación, le consignan un recurso como para que se, por ejemplo, en Sofás, les cuento el caso pues de un tío que lleva como 25 años, pero él, en este momento él tiene 58. Entonces todavía ni siquiera está entre los 3 años. Y eso hace como 4 años, o sea, le faltan como 8 o 9 años. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le acordaron entregarle un recurso y lo entregaron en pensiones voluntarias y también para el tema de declaración de renta. Y le dieron otro dinero, pues, digamos, en efectivo. Entonces, lo que le buscan también es que le entregan el dinero para que le cubra un ingreso periódico hasta que llegue la edad de pensión, la edad de jubilación. Entonces, Rosalía, es un tema más como de que previo a los 3 años poderlo negociar. Dentro de los 3 años ya es una estabilidad laboral reforzada para el empleado que puede demandar y que puede solicitar el reingreso y que le aporten a la seguridad social, pues, y a la pensión. Entonces es un tema más como de manejo con el empleado si llegara pues a haber un acuerdo. Pero en los casos que he visto, por ejemplo, pues obviamente ni contratan personas tan cercanas a esa edad, pero también lo hacen, pues, por ejemplo, en la docencia se ve mucho, pues, profes que dicen, bueno, cada 6 meses y terminamos el contrato y listo, y firma el preaviso y la persona sabe, pues, que ya o se jubiló ya o porque ya se jubiló, puede que también esté, pues, como muy tranquilo en ese tema. Pero hay unos que están como en una edad que, digamos, que manejan ese tema así de los contratos de cátedra y no están diciendo siempre que los tienen que dejar vinculados. Bueno, Gloria nos dice, en este caso van incluidas las enfermedades mentales crónicas, por ejemplo, un trastorno bipolar en el Foro de la Salud, Gloria. Sí, veamos. Una persona, por ejemplo, puede decir, ir al médico por una situación, ¿cierto?, de salud mental. Y entonces, el médico general, pues, puede que lo remita a especialista, entonces llega a donde psiquiatría, ¿cierto? De psiquiatría le hacen un acompañamiento, normalmente dan un medicamento y entonces le dicen, venga en un mes. Lo incapacitan a la persona porque a veces esas situaciones, por ejemplo, vieron en estos días que salió una pelada en Medellín que porque no paga el taxi, que no paga el restaurante. De pronto les tocó ese caso, que la pelada dijo que está en embarazo, que una persona, que un extranjero la dejó en embarazo y se fue, pero que la familia dice que ella tiene el trastorno bipolar y que no quiere someterse a un tratamiento. No sé si vieron esa noticia. Entonces, digamos que en el caso del especialista en el tema, entrega una incapacidad, un concepto médico y una restricción. Entonces puede ser que no ejerza, por ejemplo, que no, o le dicen no trasnoche, ¿cierto? No haga ejercicio, que haga una labor menos estresante. Entonces entra en un fuero de salud. Gloria, en ese sentido, desde que haya como un documento, pero en el caso de un psiquiatra, ¿cierto? Que está, y luego hay que esperar que le den, como mejor dicho, que le den de alta de ese proceso, y eso puede llevar un tiempo. Entonces ahí sí que va incluido el tema de enfermedad mental crónica, como el trastorno bipolar y trastorno ansiedad, trastorno, pues, digamos, depresivo, todo eso. Entonces no sé si, como les digo, vieron ese caso. Sí, Sonia. No, una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, una persona que sea enferma mentalmente y él va a sus citas de psiquiatra y lo tratan y tienen pues como esas drogas que usted dice, profe, pero él nunca lo reporta a la empresa y él va y labora y está en sus tratamientos. Si a esa persona la echan, él puede pelear de que él es una persona con una enfermedad mental. Pues de poderlo hacer, ¿cierto? Sí, porque hay veces un abogado se le presta para eso o en la oficina de trabajo, como dijimos, lo puede hacer. Pero lo que es muy marcado es el seguimiento de parte del especialista, ¿cierto? Gloria, con gusto. El especialista es quien da como la línea. Entonces la empresa dice, yo no tengo conocimiento. Es como, de pronto, a diferencia de una persona que está en embarazo, una mujer que está en embarazo que termina, pero le dice, yo aquí tengo la certificado de embarazo. Ah, bueno, entonces anulemos el acto. El acto, como
es que eso tiene un término jurídico, o sea, uno tiene como 4 meses para, en el sector público pasa que uno tiene 4 meses para que anulen esa resolución ¿cómo es? Declaración de subsistencia. Entonces, yo puedo ir inmediatamente, ¿cierto? Y decir, vea, es que yo venía en un tratamiento, no era mediante una incapacidad, estábamos en unas citas, pero sí tiene que tener como demostrado el proceso, ¿cierto? La historia clínica, que no hubo incapacidades, que el médico sabía o le dijo que pudiera de pronto decir en la empresa que evitar ciertas situaciones, pero digamos que si la empresa no sabe, pues lo toma como que no está en estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? En alguna empresa, de pronto ustedes les muestro, yo voy a una empresa y tienen en un tablero estabilidad laboral reforzada y tienen ahí las personas y saben que esas personas no las pueden tocar. Entonces, si no lo tenía presente, ¿cómo van a hacer a considerar que está en estabilidad laboral? Entonces, es también deber del empleado anunciar ese tema, pero es difícil porque uno, pues, trata de evitar eso, de hacerlo muy personal, ¿cierto? Inclusive yo creo que muchos podemos haber salido de trabajos estresantes y la mejor medicina fue salirse uno de ahí. Entonces puede que uno hubiera dicho, pero es que eso, pero yo no quiero que me amarren, o sea, que una estabilidad laboral reforzada sea volver allá donde yo me estoy enfermando. Yo creo que gran porcentaje de cambios laborales han surgido por eso mismo, pero que no se llevan pues como a una incapacidad, a un procedimiento para que nos den estabilidad laboral reforzada, pero sí aplica cuando la persona, digamos, promueve, pues como que anuncia esa situación. Entonces lo puede hacer, pero entran como a evaluar si fue, por ejemplo, coartado, que porque la persona, digamos, no, es que a mí, donde yo llevar una incapacidad por eso, mejor dicho, o sea, es demostrar también eso. Y muchos empleados ya anden con su celular grabando, graban las reuniones, mucho más en pandemia, por ejemplo, como decían ahorita, que se grababa la reunión, mucha forma de demostrar el acoso, el maltrato verbal, todo eso, y entonces el abogado pues plantea toda esa situación y la expone ante un juez y es el juez quien determine. Entonces esto se vuelve muy, muy cierto, muy de pelear, pues como algo jurídico, como cuando uno ya va y hay jurisprudencias que de pronto apoyan ese caso o, vamos a ver ahorita, o lo desmiente o le pierde fuerza. La jurisprudencia es cuando hay tantas cosas parecidas que la Corte por allá constitucional, la Corte Suprema, dice, tanto ha pasado lo mismo que decimos para todos esto mismo, una jurisprudencia. Entonces se vuelve una ley, una jurisprudencia, una costumbre se vuelve también ley. Costumbres que lo hacen igual y se vuelve una ley. Listo, entonces ese tema de la estabilidad laboral reforzada es muy delicado, muy importante que lo tengamos presente, entonces le seguimos pagando digamos que yo lo incluyo como novedad. ¿Ustedes qué piensan? Una novedad en la nómina. Más que novedad es, ¿cierto? Es como un conocimiento, ¿cierto? Yo en la novedad no coloco nada, pues que es que no, sé que no puedo despedir la persona. Sé que de pronto no lo puedo colocar a hacer horas extras. Sé que de pronto no puede estar en tal cargo. Por ejemplo, nos apoya mucho la ARL, el FURAC que investigó ese caso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en estos días es que es maluco no puede traer cosas como, digamos, donde está eso, pero lo que decían, yo tengo ahí un caso de la persona está, no por acoso laboral, sino que está pasando por un proceso de depresión, entonces está el concepto médico, ya van 2, 3 meses que le han ido renovando cada mes la incapacidad, pero lo que está es el ARL acompañando a la persona con médico laboral, con psicólogo también. Entonces, la ARL está buscando o mirando si es que se vuelve una enfermedad laboral, porque recuerden que ese tema de la salud mental también se puede catalogar como la afectación de la salud mental también se puede volver como una enfermedad laboral, ¿cierto? Pasa mucho, por ejemplo, en el tema de los militares, que el tema de la presión del conflicto genere pues como ese tema. Entonces, hay que tener claridad, no es una novedad, pero sí es una restricción que tenemos que tener desde el tema contractual. ¿Qué más puede pasar en la nómina? No, que si, que es que esta nómina termina la incapacidad, pues entonces se le solicita a la persona, al empleado, a correo, una llamadita,
si va a ir a la cita, reenvíe la incapacidad, o que comente la novedad, ¿cierto? Que si se renovó, o que si terminó, venga, hagamos el examen de reingreso laboral, a ver qué restricciones puede tener. Es como darle manejo, ¿cierto? Pero más que estar colocando en la nómina, alguna novedad puntual es el conocimiento de esto. Bueno, entonces, claridad y o qué otro concepto, el tema de los prepensionados. ¿Qué otro tema de estabilidad ustedes consideran? Por ejemplo, hay unos casos pues, que parecieran, por ejemplo, que la empresa le suministra un viaje a un empleado o una formación, le pagó, digamos, la universidad, la maestría. Entonces hay un contrato como donde dice que la persona debe quedarse un tiempo trabajando y que si lo hace, pues antes de ese tiempo, que deberá pagar pues como lo que invirtió la empresa. Entonces mucha gente dice, no, es que yo estoy ahí, tengo estabilidad laboral por ese pago, no, porque hay unas condiciones, ¿cierto? Que no es una estabilidad laboral reforzada, es un compromiso de ir como devolviendo de una manera como, digamos, de conocimiento, devolverle ese beneficio a la empresa, pero lo hacen más como para tener ese profesional ahí, pero que si por alguna razón de justa causa o que deciden terminar, pues eso estará en el contrato digamos, puntual de la formación y tendrá que pagar lo relacionado a lo que invirtió la empresa o proporcional. Entonces, a veces confunden la estabilidad laboral reforzada con eso del tiempo que tiene que estar la persona en la empresa para pagar alguna formación, capacitación. Bueno, ¿qué más? También cuando la empresa, por ejemplo, presta para una vivienda, para un vehículo, le permiten pues pagar con, no sé, como con tiempos. Entonces, eso no es una estabilidad, ¿cierto? Es como una condición, digamos, hay un acuerdo que se hizo entre las partes. No sé, de pronto ya para continuar con el tema, si tiene algún otro ejemplo, otra observación, pasa en la nómina y en las prestaciones que se sigue pagando todo normal, pero no podemos disponer pues como de ese cargo. En el sector público, de pronto, ¿qué diferencia puede tener ahí? Como les digo, el tema por ejemplo, bueno, no me manejo mucho, pero cuando uno tiene un tipo de cargo que es provisionalidad, a diferencia del de libre nombramiento, digamos que la estabilidad está en que debe ser una justa causa o indemnización o que alguien llegó y ganó un concurso de méritos y reclamó el puesto en el que está, o que ese cargo salió a concurso y que no lo ganó quien estaba ahí. Entonces llega quien se posesiona el que ganó el concurso. Entonces, digamos, la estabilidad en el contrato por provisional es más que reforzada, es más un tipo de contrato que es como una especie de tipo de indefinido, fijo, pues en las entidades, que depende de un concurso de méritos. En cambio, el de libre nombramiento también se dispone pues en cualquier momento. Entonces, lo que decía ahorita del fuero, o por ejemplo lo de la ley de garantías, ahorita son 4 meses antes de unas elecciones, entonces junio 29, las entidades públicas no pueden contratar o, digamos, despedir personas porque están pues en ley de garantías. Pero hay algunas jurisprudencias que dicen que hay cargos de entidades, por ejemplo, de control, entes de control, cargos que pueden sí ser, no, pues que no aplica la ley de garantías. Entonces hay que tener mucho manejo pues de ese tema normativo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los fueros. Los fueros. Vamos a mirar estas, yo ahorita les mandé unos archivos que considero que les pueden servir mucho para que consulten, pero también les quería traer, bueno, unas normas sobre el tema de, miren, este que está acá, sobre incapacidades y periodos de prueba. O sea, el Ministerio de Trabajo nos responde algo. Ahorita miramos eso. Pero quiero que miremos este otro. Este documento son 33 páginas. Pero este es distinto al que ya les había mandado de la sentencia. Miren. Pero recuerden que en el país hay unos poderes. Ahorita se está hablando mucho de que el presidente dijo que era el jefe de Estado, que era el jefe de todos. Se lo dijo el fiscal. Si yo soy el jefe de Estado, soy el jefe suyo. Entonces hay como un choque, incluso el presidente tuvo que reunir con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Corte Constitucional, porque
se habla también de la Constitución, se habla de la independencia de poderes. El Ejecutivo, presidente, ministros, el Legislativo, Congreso, senadores, ¿cierto? Cámara Representante y el Judicial, Corte Suprema, Corte Constitucional, Fiscalía, todo eso. Entonces, se hubo una reunión donde decían que respetaban pues los poderes independientes. Entonces, digamos que en la Corte Suprema de Justicia hay unos magistrados. Entonces, ellos exponen como unas sentencias, unas cosas que llegan. Recuerden que cuando en un juzgado, por ejemplo, que entra un juzgado municipal y los juzgados pueden ser laborales o de familiares, se llama es que promiscuo de familia, civiles. Entonces, si ahí no se resuelve, se va yendo como para otra instancia. Si no resolvió esa instancia, se va para el departamento. Si no, llegan por allá. Entonces, llegan, después de esos filtros, llegan a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se lo entregan a un magistrado y entonces allá dicen, bueno, miren el caso que pasa. Vamos a leer un poquito como el tema. La Corte resuelve el recurso de casación. Esto es como un tipo jurídico, el recurso de casación que la sociedad Supra PAC Sachs interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali profirió el 21 de septiembre del 2016 en el proceso que Nancy Estela Agudelo ya nos promueve contra la recurrente. Entonces, lo que dice aquí es que la Corte resuelve, o sea, va a decir algo de una empresa que interpuso un recurso contra una sentencia a favor de una empleada. Entonces, como la Corte resolvió, eso sirve de base para otros casos. Entonces dice, antecedente, la demandante, o sea, doña Nancy Estela, solicitó que se declare que los presuntos contratos de trabajo a término fijo suscritos por las partes entre el 14 de septiembre del 92 y el 4 de enero del 2009 fueron simulados, pues en realidad se configuró un vínculo laboral a término indefinido, cuyo extremo final fue el 23 de abril del 2013, data en la que fue despedida con invocación de una supuesta justa causa. Asimismo, requirió que se declare que la terminación del contrato fue injusta y ilegal porque estaba protegida por fuero de estabilidad laboral, dada su condición de discapacidad. ¿Listo? En consecuencia, pretendió que se condene a la empresa demandada a reintegrarla, reubicarla sin solución de continuidad al cargo que venía desempeñando, reubicarla sin solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o a uno de mayor jerarquía compatible con su salud, los salarios y las prestaciones que dejó de recibir, los aportes de seguridad social, el ajuste salarial el 1 de enero del 2012, las indemnizaciones moratorias de 180 días de salario previstas en el artículo 26 de la ley tal, la plena por perjuicios con inclusión de daños morales causados a ella, a su familia, con una cuantía hasta de 100 salarios mínimos, la indexación, o sea, poner a valor real, lo que se demuestre ultra y extra petita. Esto que es como muy jurídico, lo que se demuestre ultra y extra, como que o algo diferente, algo adicional o por fuera del proceso. Y las costas es como lo que cuestan los abogados. En respaldo a sus aspiraciones, narró que ingresó a laborar en la empresa accionada en un contrato de término fijo inferior a un año desde el 14 de septiembre del 92. Estuvo contratada hasta el 4 de enero del 92, que mediante comunicación del 1 de julio, la gerente administrativa de la empresa le manifestó que su contrato cambió por uno a término indefinido retroactivo al 5 de enero del 2009. Expuso que realizó funciones en diferentes áreas como operaria de reformado, operaria de... Bueno, vamos a leer un poquito. Que elaboró 8 horas diarias y ocasionalmente turnos de 12 horas, que incluso prestó servicios domingos y festivos, que el último salario básico que devengó fue 843.529 mensuales y que en 2012 y 2013 no le hicieron los incrementos legales. Indicó que en su historia clínica consta de diagnóstico por fibromialgia, dolor residual, y mire que se relaciona a una historia clínica. Dolor en las manos, entumecimiento, depresión, trastorno de ansiedad, síndrome de túnel del carpo, artritis, bueno, alteración urinaria, posible escoliosis en la columna y que tuvo varias incapacidades que son de conocimiento de la empresa. Explicó que debido a los problemas de salud referidos fue reubicada como operaria de prealistamiento de archivar y a partir del 5 de septiembre de 2011 y 3 meses después en el área de reciclaje. Agregó que mediante dictamen de la 9 EPS el 6 de septiembre, la cual le envió copia a la empresa, sus patologías se calificaron como de origen común. Por último, señaló que el 23 de abril del 13 fue citada a rendir descargos sobre hechos identificados el jueves 18 de abril relacionados con la inconformidad presentada sobre el manejo de la información documental
y confidencial del área de contabilidad, que en dicha diligencia manifestó que no continuaría en el proceso de descargo hasta tanto no tuviera su abogado presente, que la empresa le manifestó que este no podía participar y procedieron a firmar el acta respectiva, que horas más tarde la accionada, o sea, la empresa dio por terminado el contrato de trabajo y alegó justa causa con base en el artículo 7 y que la liquidación de las prestaciones a la fecha del despido debió ser superior a la que recibió. Que son muchas páginas. Al dar respuesta a la demanda, la convocada a juicio se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, bueno, vamos a bajar un poquito, a ver qué de pronto nos dice por acá. Y yo igual se los mandé para que lo lean pues como con calma. Pero dice, sentencia de primera instancia. Recuerde que la sentencia la declararon por allá en Cali, en un juzgado pues local. Mediante fallo del 26 de agosto, la jueza primera laboral del Cali declaró la existencia entre las partes de un contrato indefinido, absolvió a la accionada de las demandas, de las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora. Para arribar a tal determinación, a la QO estimó que no se acreditó el estado de discapacidad, ni siquiera moderado, de la señora Gubelo Llanos. O sea, ¿qué le falta ahí? Un examen de médico, una junta médica, ¿cierto? Por cuanto los dictámenes allegados no informan sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Asimismo, que el despido no versó sobre la supuesta afectación de la salud, sino por haberse configurado una justa causa comprobada y por tanto la empresa no requería autorización del Ministerio de Trabajo. Segunda instancia, o sea, cuando el condenado, digamos, la persona apeló, el abogado, ¿cierto? Como que dijo, no. Segunda instancia, por apelación de la demandante a través de la sentencia del 21 de septiembre, ya subió a una sala laboral, ya no era una juez, sino una sala. Revocó la decisión de la ACU y dispuso ordenar el reintegro de Nancy Estela, sin solución de continuidad a partir del 24 de abril, a un cargo similar. Bueno, entonces, la segunda instancia tumbó al juez al primero. Ordenar a la empresa Suprapá que pague a la demandada la indemnización equivalente a 180 días del salario. Costas, o sea, los costos del proceso a Suprapac, a la empresa. En lo que interesa al recurso extraordinario, bueno, vamos por aquí abajo. Digamos que ya la segunda instancia demandó ya a favor del empleado. Recurso de casación. El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandada, o sea, la empresa. Lo concedió el tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia. Alcance la impugnación, la recurrente pretende que la Corte... Aquí se me desconectó por acá el portátil. Espera un momento. Permítame un segundo que se me desconectó la pantalla. La pantalla PC. Deme un segundito. Compartir. Un segundito que es que... Entonces que solo yo no acá. Venga, ayúdeme. A ver, ya por acá está la sentencia. Vamos a ver, a llegar como a la sentencia de nuevo. Ahí están viendo la pantalla otra vez. Sí, señor. Bueno, qué pena, sí. Bueno, entonces decisión. Vamos a la decisión. ¿Quién hizo la decisión? La Corte Suprema. Y ante eso, digamos que no va a haber como un recurso. Entonces, dice, en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por auditoría de la ley, casa la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 21 de septiembre, que Nancy promovió contra Suprapac. En sede de instancia resuelve, primero, confirmar el fallo de la jueza primera laboral del circuito, o sea, el primer fallo, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, costas como se informó. Notifíquese y cúmplase. Entonces, miren, al final, ¿qué? La empresa no había pagado pues nada, ¿cierto?
Y entonces, ya después, la empresa sale de ese proceso. Ya la Corte Suprema la absolvió, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes qué piensan, ¿cómo ven ese proceso? Desgastante, ¿cierto? ¿Cuánto cobra el abogado? ¿Cuándo era el costo, pues, de la empleada? ¿En qué momento se presentó? Mire que ella alega, pues, que un montón de situaciones derivadas del trabajo, ¿sí? Y eso es lo que pasa en las empresas. Entonces, pueden haber situaciones, pero también debe ser que la empresa, que el empleado, pues, se someta también como a seguir el proceso jurídico, porque mire que demandaban, contrademandaban. Entonces, ahí les dejo esa sentencia, eso es de la Corte Suprema, para que ustedes lo puedan leer. Cuéntenme qué ven, cómo ven ahí, pues, y nos tocará, pues, como entender un poquito también ese tema jurídico. Pero ¿cómo vieron esa sentencia? Esa es una, porque era relacionada con el fuero, que ella decía por salud, y el tipo de contrato, pero por allá les había mandado otra, que también fue como de otro tema, pero esta era relacionada con lo que estamos hablando de fuero. De pronto, ¿quién le ha tocado hacerle seguimiento a alguna sentencia, hacerle pues como revisión al tema, o le ha tocado que a la empresa la demanden, que todas esas instancias se den? ¿Quién de pronto le ha pasado así como algo jurídico, o que ustedes demandaron y que por mucho tiempo pues pelearon como con las empresas y que haya llegado por allá a la Corte Suprema? No les ha tocado eso. No. No, señor, a mí nunca me ha tocado y yo leí toda la sentencia y me pareció muy complicado como todo eso de que lo de la primera instancia, segunda instancia, y la verdad me pareció como la resolución complicada de entender. Sí, ahí en la otra sentencia, ¿cierto? En la primera. Esta, ¿cómo te parece? Esta, pues, al final, miren, 2 párrafitos dijeron, volver, reafirmamos lo que dijo la primera juez. Y ya, ahí ya no aleguen más. Y entonces se vuelve una jurisprudencia ese tipo de sentencias. Como les digo, ya cuando un empleado va a demandar así muy similar, el abogado dice, no, es que ya hay una sentencia, la tal y tal, y no, eso no nos deja demandar. Pues no tiene, no vamos a poder ganar. Entonces, usted verá si me pague, yo intento, pero no tengo mucha garantía de que ganemos. Entonces, ahí es donde yo volví y digo, uno como empleado dice, yo será que voy o no voy, gastar plata, un abogado, tiempos. Entonces, hay cosas que usted cuando va solo, sin abogado, y va a una oficina de trabajo, a veces ellos desde ahí, o a la Procuraduría también cuando es un empleado público, le dicen, vea, usted tiene esta situación, una tutela, coloque una tutela y ya. Y la tutela, pues, también es un mecanismo de participación ante un derecho fundamental y casi que ordena de inmediato en 15 días a la empresa hacer eso. Entonces, hay veces, es como cosas que se pueden hacer como con un mecanismo de participación como la tutela, y en oficinas del trabajo le llega a la empresa una solicitud de conciliación también. Creo que en todo proceso jurídico tiene que haber como primero una conciliación. Miren que ahí decían que ella no aceptó las pretensiones, algo así, o no aceptó, ¿cierto?, la conciliación. Entonces, así como eso, hay un montón. Entonces, cuando estemos en nómina y prestaciones, tratemos de apoyarnos mucho con esas sentencias, leer una que otra, pues mirar. Por ahí surgen muchas parecidas a la situación de cada empresa y nos puede ayudar qué dice la corte, qué dijo un juez, y con eso pues tomar medidas. Por ejemplo, mire que no se había hecho una junta médica, entonces si la empresa hubiera acompañado más a la persona, porque la ARL a veces dice, no, venga, promovamos una junta médica. Entonces ahí se ve que no hubo como un acompañamiento en ese proceso de incapacidad, muchas situaciones de enfermedad. Entonces el fuero de salud no aplicó ahí, ¿sí? Por eso fue despedida, y fue despedida por una situación catalogada en el reglamento interno como justa causa, el desconocimiento como de una actividad. Creo que no cumplía como con lo que le había asignado, ¿cierto? Bueno, entonces, esa es como una.
Es lo que ustedes dicen, muy complicado por el tema jurídico, pero muy interesante pues como eso. Listo. Bueno, vamos a ver aquí esta. Dudas, inquietudes, comentarios. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, miren, ustedes también pueden hacer algo que es escribir al Ministerio de Trabajo y a veces solicitar algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en la página, miremos este más pequeñito, 6 páginas. Entonces, aquí está respondiendo el Ministerio de Trabajo. Radicado número tal, incapacidad y periodo de prueba. De manera atenta le damos respuesta a su comunicación en la que solicita se emita concepto respecto de algunos de aspectos relativos a las incapacidades y periodo de prueba. Antes de dar trámite a su consulta, es necesario aclararle que esta oficina asesora jurídica absuelve de modo general las consultas con relación a las normas y materias que son competencia de este ministerio, de conformidad con el artículo 8, sin que le sea posible pronunciarse de manera particular y concreta por disposición legal. O sea, esa respuesta no es el caso puntual de la empresa, es un concepto que ellos van a hablar sobre las normas. En tal sentido, el artículo tal del Código Sustantivo subrogado por el artículo 41 de la Ley 2351, modificado por el artículo 20, mire que mencionan todo el normograma hasta donde la que esté actualizando. Dispone que los funcionarios de este ministerio no quedan facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces de la República. Entonces indicamos lo siguiente: ¿quién debe pagar la incapacidad de un empleado recién contratado por enfermedad general en los casos que la EPS niegue el reconocimiento económico, aduciendo que el empleado no cumple las semanas cotizadas? No sé si ese fue el caso que vimos, pero en el sector público, que la pelada no lleva las semanas cotizadas y la EPS no quiso pagar la licencia de maternidad. Entonces dice en su momento el artículo 89 del decreto del 2015, por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación a la Seguridad Social, se crea el sistema de afiliación transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad de la afiliación y el goce efectivo del derecho de salud. Dispuso, el presente decreto rige a partir de la fecha. Entonces, ¿ahí qué nos dijo? Incapacidad por enfermedad general. Para el reconocimiento y pago de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general, conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que los afiliados cotizantes hubiesen efectuado aportes por mínimo de 4 semanas. Recuerden que nos decían que un mes. Entonces, no habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social cuando éstas se originen en tratamientos con fines estéticos o se encuentren excluidos del plan de beneficios. Entonces, conforme a la norma, encontramos para efectos de reconocimiento, se requiere cumplir con un mínimo de aportes por un periodo de 4 semanas. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que pues nos dice que el empleado debe cumplir como mínimo ese aporte de 4 semanas. Entonces, ¿quién paga ahí? La EPS no le va a pagar. Entonces, porque ellos aducen que el sistema integral de seguridad social no lo puede pues afectar. Entonces, miren que el ministerio ahí lo deja uno también como en el aire un poquito, porque entonces no le pagamos al empleado. Por ejemplo, el caso de la pelada que tenía, pues, está en embarazo, ¿quién le iba a pagar la licencia? Entonces le tocó al municipio de Bello, ¿cierto? Que fue el municipio, le tocó pagar la licencia. Bueno. ¿Qué procedimiento se debe seguir con un empleado que no habiendo cumplido su periodo de prueba convenido en el contrato laboral, se incapacita por enfermedad general por 7 meses? ¿Qué pasa con ese periodo de prueba que no ha cumplido el empleado incapacitado por enfermedad general? ¿Se debe solicitar alguna autorización especial para dar por terminado? Entonces, miren todo lo que les puede mandar ahí, para que no le damos pues, como más tanto tema jurídico. Digamos que es muy importante que ustedes puedan continuar como con esa lectura de las sentencias para poder que sigan como dando claridad al tema que pasa en las normas, para que nos tengamos como una base, porque es entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral. Anoten por ahí que es como la instancia en la que llegan todas las situaciones
la sala de casación laboral. Pueden buscar por internet ese tema de la sala de casación laboral. Ahí es donde están todas las sentencias relacionadas con el tema laboral y las pueden descargar así. Pero miren que la lectura no es fácil, ¿cierto? La lectura ahí no es fácil para poder entender cómo qué hacer en la organización. Entonces, es una tareita que si tienen, aquí ya logré ubicarme nuevo, qué pena, es que se me había dañado la pantalla. Entonces, están viendo la pantalla, ¿cierto? Donde estamos viendo lo que el ministerio responde. Y también al ministerio le pueden escribir. Miren que por acá dice, los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones. Hay varios casitos. Miren que nos habla, por ejemplo, derecho a las prestaciones. Ese es uno que les había mandado. Y tema de... Listo, no, les mandé ese. Y miren este que les compartí. El ABC de la cotización por semanas. También del tema de trabajo por semanas, por días, para que lo puedan como revisar y les pueda servir también. Habla también mucho del tema de trabajadores, pues, digamos, en fincas, en casas, tema de la cotización por semanas. Y por acá tenemos el normograma también como de repaso, para que podamos como revisar algunas normas. Miren, pues estas están muy enfocadas al sistema de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, la de desconexión laboral, que ahorita hablábamos de ese tema de que la persona que hacía, digamos, acoso laboral por llamar a cualquier hora en pandemia, en la ley 2191 del año pasado, de enero, esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores dentro de las diferentes modalidades de contratación. Entonces, para que gocen efectivamente de tiempo libre y tiempo de descanso. Entonces, le da más como argumentos al empleado como para exigir eso. Por ejemplo, en el tema de los cuerpos de bomberos, la prestación del servicio de traslado de pacientes en salud en el territorio colombiano. Miren, por ejemplo, ese tema de la 210787. Ahorita ahorita en la mediodía, aquí en la vía de Río Negro, en la vía del Porvenir a Tablazo, una que se llama Zona E, una vía, hubo un accidente múltiple ahorita. Eran como las 12:30 de la tarde. Eran como 4 carros. Entonces yo iba ahí y en ese momento llegaron 3 ambulancias y como 2 cuerpos de bomberos, 2 carros de bomberos. Entonces, digamos que, y coincidencialmente también estaba escuchando en RCN ahorita que venía por la tarde un tema de las ambulancias. O sea, el SOAT paga a quien recoge al paciente. Entonces, las ambulancias a veces se vuelve como una especie de guerra del centavo, como se dice, es quién recoge primero al herido, ¿cierto? Entonces, la ambulancia puede recogerlo y cobrarle luego, porque la empresa de ambulancia es una privada. A veces algunas tienen como convenios con Devime, se ubican en la autopista, por ejemplo, se hacen en unos lugares y están todo el tiempo, pero es porque los paga pues ¿cierto? Por allá en el suroeste, me imagino que en estas obras tan grandes, pero también pueden ser que recojan un accidente. Entonces, mire que esta ley dice que los cuerpos de bomberos pueden prestar el servicio de traslado de pacientes en salud. Entonces, son temas como relacionados porque desde ahí también aplica mucho que si la persona está en una actividad laboral, es quién lo recogió, qué procedimiento le hizo, a quién pueden demandar por alguna cosa. La ley 2194, eliminar barreras de acceso a programas de apoyo para la rehabilitación de personas diagnosticadas con cáncer, bueno, medidas de reactivación económicas para el transporte público, esta otra ley. Miren todas las leyes que el empleo juvenil, por ejemplo, es como la que está también muy vigente, de junio del año pasado. Jóvenes entre 18 y 28 años, hay empresas que tienen beneficios
por vincular a estas personas. Entonces, les dan unos beneficios en cuanto a algunos pagos de renta, algunos valores. También, miren aquí otras, bueno. A ver, ¿qué otra? Modifica el arte. Hay varias, entonces, es bueno, por ejemplo, el tema también de accesibilidad. Por ejemplo, se adopta el sistema de lectoescritura braille en los empaques de los productos. Esto le cambia a una empresa todo el tema de empaque, ¿cierto? Ahorita lo que se dio con la ley de comida chatarra, que se coloquen ahí pues como la afectación que tiene la salud. Entonces, también les mandé ese para que lo tengan pues como con claridad ahí. Entonces, ahí vamos como como les digo, con temas teóricos, que en tema de estabilidad laboral reforzada, eso de las sentencias, al final usted mire que la instancia primera era la que había, pues, a la que le dieron, la Corte Suprema le dijo, eso es. Pero la empresa puede que cuando la instancia segunda le dijo hay que pagar, entonces ese dinero que hay que provisionarlo, contablemente hay que llevarlo para unas cuentas de orden, que se llaman pues como de posibles pagos de multas. Porque si ellos ya habían dicho, entonces contablemente hay que reconocer esa deuda, pero se sigue, como decía ahí, el recurso de casación. Entonces, el tema de la corte. Les puede tocar también a ustedes el tema de jurídico. Y por eso muchos de los de nómina, pues personas de nómina también son con formación jurídica, digamos, orientadas a este fin. Bueno, de nuestra empresa, en el momento, digamos que tenemos empleados. En las novedades que tenemos, pues algunos están en incapacidad, ¿cierto? No tenemos sindicato, digamos, no hay casos de maternidad, ¿cierto? De licencia de maternidad, paternidad, pero digamos que cualquiera de los cargos puede tener estas situaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que no, los que van a, por ejemplo, término fijo, ese término que posiblemente se vaya a vencer, entonces si está en estabilidad laboral reforzada, pues no aplica. El contrato, digamos que se renueva normalmente, no hay necesidad de hacerle el periodo, pues el aviso, el preaviso, pero se renueva por el periodo y se le hace seguimiento a esa situación que viene presentando la persona. Entonces, la mujer, por ejemplo, la persona que está en embarazo, se le renuevan los contratos hasta que termine, pues, digamos, la licencia de lactancia, el periodo de lactancia. Tendrá que renovársele por los periodos que tenía hasta que pueda, pues, como, digamos, estar en una situación de no estar en vulnerabilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos el caso. Dudas, inquietudes, comentarios desde su experiencia. ¿Qué situaciones han visto así como raras en las empresas por tema de estabilidad? Pues como demandas, cosas que pueden pasar en el sector público. Ustedes que han visto, pues, por ejemplo, cuando la persona dice que está resolviendo un recurso de reposición, que mientras tanto puede estar en el cargo. Eso pasa mucho también en el sector público, ¿cierto? Hasta que no se pronuncie como un ente con la autoridad para tumbar ese fallo o algo. Digamos que las personas no se mueven de ahí de los puestos, siguen yendo. Entonces, en el sector público es un poquito más complicado. En el sector privado, pues, el tema de los despidos, usted luego va a las instancias de oficinas de trabajo y desde ahí pues le dan orientación o un abogado coloca, como les digo, tutelas o requerimientos. Entonces, imaginen un empleado que después de mucho tiempo, en estos días escuché un senador del Pacto Histórico que fue presentador de Caracol, como periodista, algo así, o presentador, que demandó a Caracol, que entonces le reconocieron como unos dineros porque ganó dinero muy importante y es senador, es el presidente de una comisión, pues creo que apellido Asmed, algo así. Entonces demandó a Caracol cuando fue presentador y que por alguna razón lo dejó salir. Entonces miren que esos casos ya son muy puntuales. Nuestra empresa entonces está sujeta a eso, a riesgos como que pueda ser demandada, que el empleado pues digamos solicite una estabilidad laboral, el tema de salud mental también cada vez se ve mucho, principalmente el diagnóstico de ansiedad, depresión, trastorno bipolar es un poquito menos, pero sí sabe mucho que por origen del trabajo se ve el tema de salud mental, afectación en cuanto a
depresión y ansiedad. Y mucho más después de pandemia también, que se aumentaron mucho estos casos. El tema de retornar a la normalidad, aunque ya estamos pues casi que normal, pero en su momento fue muy duro, por eso el gobierno fue ampliando pues como esas normas, esas leyes temporales, como fue el trabajo remoto, el trabajo en casa. Entonces ahorita aplica el teletrabajo. Ahorita les muestro pues como algunas cositas que tenemos ahí. Listo, entonces vamos a ingresar a la nómina, a nuestra nómina. Voy a ingresar a nuestra nómina. Yo ayer cambié la clave. Listo. Vamos acá. En nuestra nómina, listo. Entonces, como les digo, no tenemos todavía pues como... Profe, no está compartiendo. Déjame un segundo. Ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. No llegó. Pero no, es que de aquí se puede mandar la colilla de pago al empleado. Bueno, entonces, de esta configuración de la nómina, de la liquidación de nómina, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué digamos sigue? Que nosotros pagamos el banco, ¿cierto? Por acá dice pagar. Pagar es pues, por ejemplo, realizar tus pagos. Recordemos que eso pues, nos limita aquí un poco, pero, por ejemplo, ¿cuánto valdría nuestra nómina? Este sistema valdría 59.000 más 30 personas, 7 por 3, 21, valdría como 280.000 pesos tener esto habilitado cada mes, tener todo habilitado cada mes. Este sistema, pues pueden haber otros. Bueno, entonces, cuando nosotros pagamos, ya el dinero se va para el empleado, le llega el comprobante, la empresa paga luego la seguridad social, provisionó las prestaciones sociales, ¿cierto? Pagó los parafiscales, pero pasa o sigue el tema de nómina electrónica. Entonces, primero ¿qué pasaba? Que usted, pues, contablemente, ¿cierto? Pagaba y luego en la declaración de renta, con las planillas de seguridad social, con los comprobantes contables, pues lo colocaba como deducción del ingreso. Pero ahorita el tema de la nómina electrónica, y digamos que ya no es tan reciente, pero pues que lleve como en firme muy bien como un año, pero algunas empezaron desde antes, como con un tema de nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de nómina electrónica para que podamos como mirar. Un segundito, les paso aquí un artículo. Electrónica. Ya voy a colocárselos. Ya. Listo, entonces la nómina electrónica. Digamos que la nómina electrónica busca, el origen de esto es que hace rato la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando desarrolló un sistema que se llama el MUISCA, cada vez más ha venido queriendo integrar todo, o sea, buscar contribuyentes, buscar recursos. La caja
la caja, digamos, la caja del efectivo del Estado es la DIAN, el bolsillo del Estado, la DIAN. Entonces, le dice, bueno, DIAN, consíganos plata, consíganos dinero. Entonces, dijeron, listo, para declarar renta hay que hacer tales cosas, para el patrimonio tal cosa. Pero empezó a cruzar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hace como 2 años, ya las notarías informan a la DIAN que hace uno en una notaría. Que vendió una casa, que compró una casa, ¿cierto? Lo que sea un acto, digamos, no una compraventa, porque la compraventa pues no como que no aplica, sino que es como más lo que se dé como un acto de intercambio, ¿cierto? Venta o compra y que tiene retención en la fuente. Los tránsitos también reportan, vea, aquí vendí un carro, compró un carro, una moto. Entonces, digan, vea, mira, Ariel, ¿qué hace usted con eso allá? Y entonces empezaron con el tema de facturación electrónica. Les dijo, bueno, todo lo que usted vaya a vender, el favor, y lo envía a la DIAN para la verificación. Y de gancho le pusieron que es que las facturas se podían ya transar como un título valor. Entonces, vea, no, hágalo. Pero lo que querían es que venga, dígame todos los ingresos. ¿Para qué? Para que después Industria y Comercio en los municipios le cobre sobre los ingresos, para que la declaración de renta sea sobre los ingresos. Entonces venga con la facturación electrónica. Y luego, ya cuando estaba como funcionando, empezó a hablar de nómina electrónica. O sea, venga pues, cuénteme usted a quién le paga. O sea, quien dice, no más le valgo para la declaración de renta lo que esté en la DIAN. Y primero era con un contrato, con una colilla. Entonces yo, por ejemplo, podía tener un empleado ficticio, ¿cierto? Como algo inventado. Entonces, en la DIAN, el año pasado, el año 2021, mediante la cual implementa y desarrolla dentro del sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte de pago correspondiente a la nómina electrónica. Mira que realmente pues tenemos como un tiempo más corto. Sandra, sí. No, profe. Sandra. Listo, Sandra, dale. Bueno. No, profe, Entonces se me dice, activó el micrófono, qué pena. bueno, tranquilita. Entonces, mira, nos dice, definición de los términos técnicos, señala que para efectos de la aplicación se tendrán en cuenta esos decretos. Bueno, documento soporte de pago y nómina, las notas de ajuste del documento, la generación, transmisión y validación. Entonces, esto es como la resolución, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa resolución, porque resolución, después tuvo que dar como unos ajustes, porque muchos no tuvieron tiempo como de implementar el tema. Yo les muestro mejor la resolución. Miren acá, por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica. Como les digo, ya habiendo conocido el proceso de la facturación electrónica, entonces también dijimos nómina electrónica. Entonces dice que, bueno, con todo esto, entonces dice, voy a bajar como en la resolución. Resuelve, definición. Acceso al software. En la facultad otorgada a la Unidad Especial de Aduanas DIAN, para solicitar a los sujetos que van a generar y transmitir el documento y a los proveedores la información cifrada con métodos distintos a claves públicas. O sea, autorizan a la DIAN para que con los proveedores y los clientes tengan ese manejo, pues, como del acceso al software, ambiente, producción y habilitación. Bueno, vamos a ver por acá un anexo técnico que permite, pues, como el tema, beneficiario del pago, calendario de implementación, qué campos debe tener ese reporte, el CUNE, el Código Único de Documento Soporte. Entonces, ¿quién era que me decía lo de nómina electrónica la vez pasada? Que de pronto no la tenía todavía, no lo elabora todavía, o que lo quería como entender. Bueno, en esto es que
ya empieza como a generarse algo que es sujeto de verificación. Entonces, por ejemplo, el código CUN es un código específico de ese documento. Entonces, nómina electrónica. A cada empleado hay que pasarle, como a la DIAN, hay que pasarle el reporte de cada uno. Entonces, cada documento tiene esto y hay que hacer, mire que por acá dice documento soporte, generación del documento soporte, una nota de ajuste, novedades. Entonces, por ejemplo, novedades son un elemento que permite informar aquellos eventos que se suscitan dentro del periodo de pago y que afectan la liquidación de los valores devengados de nómina y los valores deducidos de nómina. Este elemento deberá informarse en la forma prevista según se define en el anexo técnico de documento soporte. Entonces, miren, este es muy importante. Vamos a bajar esto. Voy a terminar acá de bajar esto. Sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte. Aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación irreglamentaria y por pago a los pensionados a su cargo, que requieran soportar los costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios o sobre el IVA. O sea, ¿quién está obligado a la transmisión de nómina electrónica? Quienes declaren renta, quienes declaren IVA. Dice, pues, hasta acá este documento. La DIAN valida ese documento. El valor devengado de nómina son los conceptos que constituyen ingresos de nómina para el beneficiario. Valor deducido. Mire todo lo que nos dice acá. O sea, nos está hablando de un documento soporte que requiere enviársele. Mire lo que debe tener el documento soporte. Estar denominado documento soporte. Apellidos, nombres, NIT del sujeto que trata del artículo 4, o sea, del empleado. Beneficiario del pago, el código CUNE, es un código larguísimo ahí. Llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración. Contenido y valores de los conceptos. Bueno, miren acá, fecha y hora de generación, firma digital, calendario de implementación. Entonces, en ese momento salió este calendario. La fecha, que primero la DIAN tenía que habilitar a los operadores de nómina electrónica. Entonces, que para eso le iba a ser el 31 de mayo del 2021. Y la fecha máxima para iniciar con la generación de transmisión del documento soporte de pago de nómina y de notas de ajuste era así. Empresas con más de 251 empleados empezaban con grupo 1, empezaban el 1 de julio, empezaban de una. En agosto los de 101 a 250, en septiembre los de 11 a 100, en el 10 de octubre, el 1 de octubre de 4 a 10 y en noviembre de 2 a 3 empleados. Y a partir de diciembre del 2021, el que tuviera hasta un empleado. Entonces, ya por acá nos decía todo esto. Digamos que es larguito, pero esta es la resolución inicial en su momento. Mire que es que son 300 páginas. Entonces, 300 páginas donde nos habla pues de todo el tema, pero vamos aquí a un documentico aparte. 300 páginas es la resolución. Vamos con el anexo técnico. Vamos ahora este acá. Bueno, entonces, este es el que les voy a mandar. Ya bajamos a 75, está un poquito más resumido. Entonces, vean, la DIAN para el pago de nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, los sistemas de nómina tienen ese desarrollo. Miren por acá, retomo. Nuestro sistema de nómina, mire que por acá dice nómina electrónica. Les dice, estás a punto de configurar tu nómina electrónica. Datos de acceso. Mire, antes de eso, tienes datos de acceso a la DIAN.
datos legales de la empresa. Entonces, comenzar configuración, nombre de la empresa, NID, documento, listo. Sector, continuar. Proceso de habilitación para emitir nómina electrónica. Realice el proceso de habilitación de forma simple. Entonces, miren, habilitación, paso a paso para habilitarte ante la DIAN con este sistema. Listo, este sistema Nominap, habilitados con ese sistema. Entonces nos dice, vea, en primer lugar debe acceder a este enlace. Entonces nos lleva a dónde? A la DIAN. Inicie sesión como usuario, como representante legal. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos varamos pues, porque esto no es real, ni de la empresa, ni de representante legal, ni de la empresa. ¿Listo? Vamos a ver si por acá, permítame, yo miro si puedo hacer algo por aquí de una sociedad que de pronto me puede servir, porque ahora que recuerdo tenemos que hacer eso. A ver por acá. Un segundito, busco por aquí un NIT. Propósito. Root. Root de la corporación. 901-697-644. Tipo de identificación. Tipo de identificación cédula. Ingresa la identificación del representante legal de la empresa. 901. (901) 697-644. Se ha enviado la ruta de acceso al correo registrado en la ruta de la persona natural. Ah, bueno, ahí le va a llegar al compañero. Listo, le llega al representante legal, el root. Le llega una solicitud de validación, ¿listo? Entonces miren que eso nos llega. Y les llega un código por acá. Entonces, habilitarse como emisor de nómina electrónica. Entonces miren, el sistema que alguno de ustedes creó tiene el videíto, vean. El videíto de cómo registrarse en nómina electrónica. ¿Listo? Hay que hacer unas pruebas, luego le llega un código y ya ahí nos tenemos que habilitar. Luego la DIAN nos da como una verificación, nos da una firma electrónica y nos configura la emisión de una nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer este proceso primero. ¿Listo? Para poder que nos den como el permiso con este sistema. Pero si tenemos este de la DIAN, si tenemos acá el de la DIAN, este que les voy a mandar es como para el paso a paso de la DIAN. Entonces dicen, ingreso al sistema factura electrónica, documento de soporte, pago de nómina electrónica. Entonces, tienes que elegir un tipo de usuario, como persona, empresa, representante legal. Entonces, ¿a dónde ingresamos? A la DIAN, ¿cierto? Documento de soporte. En la DIAN, por acá nos habla de... Entonces, en la DIAN, podemos hacer esto. Nos dan un usuario, mire que nos autorizan, mire la DIAN, usuario autorizado. Si eres persona, tienes que ingresar a nombre propio. Listo. Y listo. Con estos paso a paso, la DIAN ya nos permite ingresar al sistema, dar una habilitación, un registro de una habilitación. Por acá nos abre como el programa, mire, la DIAN nos abre como el ambiente de factura electrónica, nómina electrónica y algo que se llama evento Radian, que es un tema también pues como relacionado con todo esto de las facturas electrónicas. Y por acá dice, otros elementos electrónicos, dice nómina electrónica y nómina de ajuste. Entonces por acá tipo de participante,
emisor, porque nosotros somos emisores y el software es un proveedor. Nosotros somos emisores. Por acá tenemos ya como decimos, digamos, la habilitación. Entonces, asociar modo de operación, digamos que nos vinculamos de modo gratuito y el set de pruebas. Hay que mandar como unas pruebas, como una prueba gráfica para que nos permitan como ver que está funcionando. Y ya por acá nos dan digamos, la autorización. Que esté todo funcionando y realmente entonces el paso a paso, la presentación de la solución gratuita, ya uno digamos, es que como no tenemos realmente cosas reales, pues ya no nos podemos meter como a esto. Y de pronto, no es más complicado de una empresa real tener como todo eso, porque esto se hace casi que de inmediato. Entonces tenemos unas fechas límites, pero las empresas hacen esto pues como muy rápido. Entonces miren todo lo que hay que hacer, 75 páginas. Yo les comparto esta información. Se genera un certificado digital, necesitamos una firma digital, contraseña, usuarios. Hay que autorizar unos rangos, listo. Entonces, vamos como con, yo les voy a mandar este archivo, pero el proceso, pues digamos, con la práctica se vuelve como rápido, ¿cierto? Es porque está todo el manual ahí. Pero muy importante que se tenga en cuenta que hay que mandar uno por uno de los empleados, porque eso también va a amarrar al empleado a que, por ejemplo, que si le toca declarar renta, entonces con los ingresos laborales. Mire que aquí nos dice, por ejemplo, datos de devengados, cuánto devengó, pero esto sí necesitamos que lo suba al sistema de nómina. Por eso si es en Excel, toca llenar todo esto y hacerlo en esos operadores, entonces se vuelve muy engorroso. Entonces uno manualmente vea todos estos conceptos, genera el documento. Mire que es un documento, aquí lo vemos como la representación gráfica. Sí, una nota de ajuste se dice firmar y guardar. Y se genera acá un archivo con validación XML, que es el que permite que la DIAN lo tenga en su sistema, lo consolide, lo revise y lo cruce también con otras cosas. Entonces, este tema de HTML es obligación pues tenerlo. Miren la representación gráfica acá. Y entonces podemos luego consultar ese documento emitido en histórico, documentos emitidos. También el dato de deducciones, miren, salud, pensión, fondo. Entonces, por ejemplo, si la empresa dice, no, es que yo le deduje tanto de salud y no lo paga o no paga pensión, entonces ya la UGPP identifica a la empresa como moroso de esos dineros que no son de él, sino del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, datos totales, previsualizar, notas de ajuste, tipo de nota, si hay que eliminar un documento, datos del empleador. Bueno, entonces, muchachos, muchachas, es un tema ya más de la práctica de tener un sistema de información, pues, digamos, interesante para que nos ayude con el archivo XML, con el CUFE, el CUNE ahí, es un código, pues, grande, y por eso, digamos que tiene, en la DIAN es gratuito, hay que saberlo manejar muy bien. En los que son como pagos, en los sistemas nos ayuda mucho un asesor, uno puede llamar, nos ayuda a configurar los conceptos para que sea muy automatizado. Pero lo que se busca es decirle a la DIAN, vea, lo que yo hice, véalo acá, téngalo ahí, y ellos cruzan con todo. No sé si vieron que hace poco salió un concurso, una convocatoria de que la DIAN iba a vincular como 5.000 personas. Entonces, ¿qué está buscando? Que esos funcionarios lleguen como a buscar más empresas, más contribuyentes, les van a hacer visitas presenciales. Entonces se tiene una meta grande porque ven que ahí pueden encontrar mucho. ¿Por qué? Porque ya la nómina electrónica, la facturación electrónica les ha hecho mucho cruce de información y entonces puede que la empresa ya le toque declarar, pero puede que la plata no la tenga para pagar. Entonces ya lo que tiene es deudas con la DIAN, entonces ya la DIAN va a tener que buscar acuerdos de pago o vías judiciales, pues como secuestro de bienes o embargos. Listo, entonces
tenemos ahí el tema de nómina electrónica, muy teórico. Si ustedes tienen la oportunidad en las empresas de que yo hago la nómina y otro la transmite, traten de pegarse ahí al proceso para que aprendan cómo se hace el traslado de la nómina electrónica, que realmente es generar unos archivos planos, mandarlos al prevalidador de la DIAN los valida, quedan ahí como históricos y le dice, listo, ya le acepté los costos y gastos, los ingresos, y siga trabajando. Le tiene que cuadrar porque ya aquí está esta información. Es por empleado, es por documento, si toca hacer un ajuste, toca mandar aparte. Entonces se vuelve como veíamos ahí, de muchos datos, de mucho manejo de información. Entonces, esa es la nómina electrónica, funciona en contabilidad también, así como la facturación electrónica, y cada vez más la DIAN, digamos que pide ese cruce, ese soporte de todas las evidencias de una empresa, y con eso va buscando pues que todo esté cruzado. Entonces, la nómina es un gran costo o concepto de muchas empresas. Por ejemplo, en construcción se dice, me dice un señor constructor, dice, de lo que yo cobro para una obra, el 30%, una tercera parte es para empleados, una tercera parte para materiales y una tercera parte para impuestos y para el que construye. Entonces, digamos que en las empresas normalmente el concepto de nómina es representativo y en otras pues es casi que la totalidad porque hay un margen mínimo de una IU como es una administración o una utilidad de imprevistos. Pero entonces cuando nos encargan el área de nómina, prestaciones, seguridad social para fiscales, por eso nos están encargando casi que la vida de la empresa en un gran porcentaje. Entonces errores, malos procesos, es cada vez más especializado y por eso pues ustedes están con este tema, hay que seguir leyendo mucho, pero recomendación ahorita, si en las empresas ustedes no hacen la nómina electrónica, pero hacen otro proceso, cuadren con una persona y díganle que si les permite ver cómo se hace, para que conozcan esto de la generación de la firma electrónica, el documento, ya seguramente hicieron lo que fue la habilitación como emisor, pero ya también registraron el software, eso es como el proceso inicial, pero ya cuando es permanente, pues ya es generación de archivo plano, subirlo a un sistema, ya. Entonces, con eso, una nota de ajuste, se sube la nota de ajuste. Entonces, miren que pasamos de la novedad, la vinculación en Excel, un sistema, y ya vamos por aquí en la DIAN. Ya estamos metiéndonos a temas de la DIAN que tiene que ver como con todo esto, el tema de demandas, de pleitos, de acoso laboral, todo eso es el día a día de las empresas cuando hay un ambiente caótico o cuando, por ejemplo, hay mucha distancia entre el empleado y el empleador, pero también como hay empleados que vienen a capa de espada a la empresa, no quieren nunca que le pase nada, ¿cierto? Entonces, es una armonía también que se da. Entonces, por eso el llamado es hacer mucha gestión humana en el manejo de la nómina y todos estos conceptos. Entonces, les agradezco mucho pues la atención de hoy, de toda esta teoría. Ya en el sistema ya tenemos 3 notas. Tenemos la primera, la minuta del contrato, la asistencia y tenemos las novedades de la quincena de mayo. Tenemos 3 notas. La idea es sacar la última nota este viernes para que terminemos pues como el curso. Entonces, para que el viernes pues generemos como, o sea, podamos estar presentes, dejamos esa notica y ya quedamos listos como con el curso del diplomado. Listo, entonces les agradezco mucho. No tenemos tareitas pues más allá que leer los documentos que les compartí, esas sentencias, esos otros documentos de las normas, el tema de lo que el ministerio responde, para que ustedes también tengan posibilidad de escribirle algún día al ministerio, plantear una situación. Bueno, eso es como la tareita. Entonces, nos conectamos, si Dios quiere, el viernes, ¿cierto? Como para terminar el diplomado. Y de pronto ahí ya tenemos como respuesta a algunas cositas que tengo por acá anotadas. Lo de la nómina de los, digamos, de vigilancia privada, que está pendiente que nos cuenten un poquito como el manejo que le dan a este tipo de cargos. Entonces quiero como organizar bien el viernes, como a ver cómo que nos rinda. Y la última notica, ¿listo? Entonces yo les voy a mandar de aquí a mañana, si Dios quiere, unos links, 2.
que me solicitan de Confenalco, la calificación de del módulo, del diplomado y la calificación del docente. Para que me ayuden con eso, por favor, que también es como para que lo dejemos listico antes de finalizar. Listo. Muchas gracias por la participación, por la escucha activa. Y bueno, entonces, si Dios quiere, el viernes nos conectamos. Listo, profe, muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.